Se ha iniciado la grabación, ingeniero. Sean todos bienvenidos. Adelante, por favor. El volumen parece estar bajo, señora. A ver. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, nuevamente, regresamos con las charlas sobre el Guano de las Islas que se va realizando mes a mes. En esta oportunidad, vamos a presentar sobre las bondades del Guano de las Islas orientado al abonamiento del cultivo de maíz. Previo a la presentación, queremos hacer llegar los saludos de nuestra directora ejecutiva, la señora Carmen Beatriz Vázquez. De igual manera, el director de UCEBAC, el biólogo Fernando Martínez Mejía, el jefe de la subdirección de insumos y abonos, el ingeniero José Antonio Tejada Villón. Su servidor, el ingeniero Raúl Broncales Carrera. Dentro de las funciones de la subdirección de insumos y abonos, son nuestras actividades la extracción del guano de las islas, la comercialización, promocionar el uso de los abonos provenientes de marinas, que es lo que estamos haciendo en este momento justamente, indudablemente, velar por la conservación, protección y la reproducción y desarrollo de las aves guaneras. Entonces, dentro de ese contexto, podemos evidenciar las principales aves guaneras que nos aportan este excelente abono orgánico único en el mundo por sus características físicas, químicas y biológicas del producto. Tenemos el guanay, el piquero y el pelícano, son las tres aves representativas que nos aportan el excelente abono orgánico. Como podemos ver en la diapositiva en la parte superior izquierda, se realiza el picado en las islas o puntas guaneras donde realizamos la recolección. Luego del picado se traslada a unas arandas donde se realiza el tamizado del guano. Todo el producto que pasa el tamiz de 3/8 de mallas metálicas pasan a ser ensacadas y pesadas. Siempre el peso viene, se le coloca un poco más de 50 kilos por las posibles mermas que pueden sufrir en el transporte o pérdida de humedad. Luego, el cocido. Al momento de cocer también se incorpora el código QR, que es donde va la información del producto, de dónde proviene, el tiempo que ha sido recolectado. Sí, es una trazabilidad que se le puede hacer en cualquier lugar. Por ejemplo, los productores orgánicos utilizan estos sacos y los QR, donde nos permite de cualquier lugar monitorear que esos cultivos han sido abonados con un guano de tal procedencia, ¿no? Entre otras características. Luego tenemos, cuando ya tenemos los sacos totalmente preparados, se lleva a un punto más alto que se conoce como cavia. Podemos ver la foto del centro, donde de ese punto alto se traslada hacia un lanchón de 100 toneladas de capacidad, que hace las funciones como un pato para cargar un camión, ¿verdad? Porque con este lanchón de 100 toneladas vamos a acercarnos en la siguiente diapositiva a la embarcación más grande de 1.100 toneladas, que es la que nos va a trasladar hasta nuestro punto de origen, que son los almacenes centrales. Puede ser en este caso la puntilla, en Pisco, o otro que se tiene como el caso de Chimbote. Ya en almacén, los sacos están arrumados, y donde se realiza el despliegue para su distribución y comercialización a nivel nacional a través de las unidades zonales de agrorural, que prácticamente estamos en todo el país, en todos los departamentos. Dentro de las propiedades del guano de las islas, realmente es un producto único. En el mundo se tratan de buscar algunas sustancias o materiales similares, como el guano de murciélago y de otras aves. Incluso tenemos conocimiento que en Namibia, en el África, hay una isla, que es una sola isla, que produce también guano, pero por el exceso de humedad, de lluvias, este guano sale lavado y no se acerca pues a las características, ni tampoco a las cantidades
Se fue el audio, Sí, por favor. sí, disculpen, al parecer hemos tenido un inconveniente con el dispositivo del ingeniero. Ya seguramente estará volviendo a reconectarse. Por favor, América, si puedes avisarle que está, parece que su señal lo ha sacado de la sala. América, si nos estás escuchando, por favor, puedes avisarle al ingeniero. No se escucha nada, señorita. Sí, el dispositivo del ingeniero lo ha sacado, al parecer es por su señal. Estoy coordinando. Un momento, por favor. ¿Ahorita me escucha? Sí, sí te estamos escuchando. Ya, un momentito, por favor. A ver, ¿Se ve? Sí, ya lo a estamos ver. viendo a él. Ah, perfecto. Bueno, decíamos que era un producto biodegradable, es mejorador del suelo porque mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Es soluble en agua porque conforme se va transformando de orgánico a inorgánico, estas son sustancias solubles en agua que es donde a través de en el agua es donde las plantas van a tomar estos nutrientes. Incrementa la actividad microbiana del suelo porque conforme vamos aplicando el guano, indudablemente va una carga de microorganismos que se va a sumar a la que el suelo ya la tiene, mejorando indudablemente estas propiedades físicas y el desarrollo de la transformación de la materia orgánica que está presente en ese suelo. Aporta nutrientes a través de este producto, que ya lo vamos a ver, todos los nutrientes que la planta necesita. Y además presenta una característica muy importante de sinergismo. Esta propiedad de sinergismo incluso han sido avaladas y evaluadas en unos ensayos de investigación que se hicieron. Fue realizada en 1992 por el doctor Amaro Zabaleta, donde él realiza unos ensayos en diferentes departamentos, en Cajamarca, en Ayacucho, Ancash, Puno y Junín. Y la tendencia es la misma. Los tratamientos eran un tratamiento T sin abonamiento, un tratamiento G con guano, un tratamiento E con estiércol y con la mezcla de estiércol y guano. Si podemos analizar en Cajamarca, un testigo sin abonar nos daba 1.376 kilos de papa por hectárea. Con guano de las islas, 4.972 kilos y con estiércol, 2.602. Pero cuando aplicamos los dos productos, no se suman, sino se potencian los rendimientos que llegan a 8.685 kilos. Estos valores se conocen como sinergias porque la suma de los dos se van a potenciar en mejorar el efecto en la respuesta de los cultivos. Y esta tendencia se va dando en Ayacucho, Ancash y Puno. Es por eso que se conoce como las sinergias que se generan cuando se aplica el guano de las islas con un producto compostado.
porque si bien acá se utilizó guano de un estiércol vacuno, pero era de la parte de los dormideros, donde ese estiércol ya está, es un material oscuro y ya está compostado. Por eso que previamente compostado vamos a tener estas respuestas. Y estas respuestas, este ensayo se lo estamos presentando para que los agricultores evidencien de que comprando menos guano, o sea, por ejemplo, si mi cultivo necesita 1 tonelada, yo podría comprar la mitad, unos 10 sacos, y el resto aplico con un compost, una que voy a economizar para comprar guano, que es la mitad de precio, y el compost, que lo voy a preparar en mi chacra, me va a rendir mucho mejor que aplicar el guano solo, como lo estamos evidenciando en estos ensayos. Esto queremos, lo ponemos a disposición de los agricultores para que practiquen estos tratamientos de abonamiento y bajen sus costos de producción. Respecto al contenido de nutrientes, podemos observar de que contiene macroelementos, elementos secundarios y micronutrientes. Es decir, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, cobre, manganeso, boro. Todos los elementos que la planta necesita. Acá el único o uno de los puntos flacos del guano de las islas es indudablemente el potasio, porque podemos ver que si el nitrógeno, por ejemplo, el que se está recolectando actualmente, tiene 15%, significa que en 1 tonelada hay 150 kilos de nitrógeno. Pero el potasio, como lo podemos ver, está entre 2 y 3, y los cultivos mayormente a veces exigen, necesitan más potasio incluso que nitrógeno. Ese podría ser uno de los puntos que a considerar por el agricultor, que debe complementar en caso su suelo sea bajo en potasio. De lo contrario, podría ser un elemento que va a reducir o va a determinar los rendimientos, como ya lo veremos más adelante, cuando veamos un poco cómo trabajan estos nutrientes dentro de los procesos. Calcio, magnesio y azufre están en la proporción de que todos los cultivos lo requieren. Estamos hablando de unos 100 kilos de calcio, 8 a 10 kilos de magnesio y de unos 15 kilos de azufre. Igual micronutrientes, como vemos, las proporciones están más o menos estables para cualquier cultivo, salvo cultivos exigentes, pero la cantidad de micronutrientes está en el orden de la exigencia de la mayor parte de cultivos. Es prácticamente como una leche materna, donde a la planta le va a dar un alimento total. Y hay que considerar siempre lo del potasio. Quiero insistir en eso para que el agricultor considere este nutriente. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a las islas, vamos a ingresar a realizar la recolección, vamos después de 3 a 5, 6 años, 7 años que el guano se ha ido acumulando. Durante ese proceso, también las bacterias, los microorganismos van trabajando. Las deyecciones, o sea, los estiércoles de estas aves se van acumulando, como son sustancias húmedas, ya tienen la humedad, la temperatura y los microorganismos que van realizando ese trabajo de transformación, de oxidación o mineralización de la materia orgánica, que en la práctica, ¿qué es lo que significa? Llevar los productos orgánicos hacia unos productos inorgánicos. Eso lo realizan los microorganismos. Es decir, un aminoácido que son cadenas largas de carbono, son trozadas por estos microorganismos y a través de sus sustancias, de sus enzimas, van cambiando químicamente hasta llevarlo, por ejemplo, en el caso del nitrato, de una proteína, lo lleva a un nitrógeno nítrico o amoniacal, que son las formas como la planta va a tomar este nutriente, el nitrógeno. O el fósforo, que está en forma de proteína de fitina, que son moléculas muy grandes y muy complejas, son transformadas a fosfatos, que es la forma como la planta va a tomar a través de las raíces estos nutrientes. Y así sucesivamente los demás elementos se van poniendo a disposición para que la planta. Cuando nosotros realizamos la recolección, ya viene en promedio al 40% disponible del nitrógeno que tiene este guano. Por ejemplo, si tiene 150 kilos de nitrógeno, entonces ya estamos hablando que está yendo 60 kilos disponible para que el cultivo, el guano de las islas, una vez que yo he aplicado
abonado y he cubierto, hay una lluvia y agua, ya la planta está tomando esta parte de nitrógeno que está disponible porque está yendo en forma nítrica y amoniacal. Es decir, ya se ha transformado, ya la planta puede tomar ese 40% en un periodo conforme la planta lo va requiriendo. Luego, el resto, a través de la semana, de los días, las semanas y meses, conforme el cultivo va creciendo, va desarrollando, el guano se va descomponiendo y es como si estuviésemos abonando semana a semana, mes a mes, de manera que el cultivo va recibiendo los nutrientes de forma gradual, sin que esto, gran parte de este nitrógeno, o la mayor parte es aprovechable, porque se lo estamos dando conforme la planta lo va requiriendo. ¿Y eso quién lo hace? La naturaleza, porque nos dio un producto que ya tiene un contenido para que haga un arranque a la planta con los nutrientes disponibles y luego, aparte de lo que ya se le da, se le va a incorporar. Además, todo este guano no es consumido en un periodo de 4 a 6 meses de un cultivo anual. Entonces nos va a quedar como un efecto residual para el próximo cultivo. Y si fueran cultivos permanentes, indudablemente va a ser una cobertura durante todo el proceso productivo, tanto de floración, de engorde del fruto, hasta incluso post cosecha, para que la planta pueda recuperar los nutrientes con los cuales los frutales y los árboles inician sus procesos productivos. El fósforo es igual. Como podemos ver, el fósforo viene a un promedio a un 60% de disponibilidad. Y, o sea, apenas nosotros aplicamos el abono, ya con una lluvia o riego, ese abono, los nutrientes, la planta ya lo va a aprovechar, lo va a asimilar a su sistema para formar todos sus tejidos que el cultivo lo requiera. El abonamiento de los cultivos. Cuando nosotros queremos abonar, ¿qué nutrientes aporta nuestro suelo, no? Porque no se trata solamente de abonar, debemos conocer nuestro campo, lo que nosotros estamos poniendo expectativas en nuestros cultivos y en las cosechas. Debemos saber qué tiene, cuánto tiene nitrógeno, cuánto de fósforo, para poder nosotros hacer las estimaciones y los cálculos para cuánto debo aplicar. Dependiendo de lo que me aporte el suelo, completaré de acuerdo al cultivo que estoy realizando. Para ello necesitamos pues hacer un análisis químico del suelo. Es una de las formas más prácticas y reales y eficientes para conocer el estado nutricional de nuestros campos. Y eso significa que nosotros debemos llevar una muestra representativa de nuestra parcela al laboratorio. Esa es clave, porque de acuerdo a lo que nosotros vamos a llevar al laboratorio, el laboratorio va a analizar y nos va a reportar la información de cuánto tiene de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio. Y luego, con eso, haremos los cálculos necesarios para economizar dinero y aplicar solamente lo que la planta, el cultivo que estamos haciendo, lo requiera. Entonces, podemos ver en el gráfico cómo vamos a hacer la toma de la muestra de nuestro campo para mandar al laboratorio y conocer el estado de fertilidad de nuestro campo. Lo podemos recorrer en forma de X o en forma de Z. Vamos tomando sus muestras, llevamos un balde, una lámpara, ¿no? Y un cuchillo. La lámpara podemos evidenciar cómo lo vamos a recorrer, ¿cierto? En cultivos anuales a 20 centímetros, en pasturas a 10 centímetros, digamos, es la profundidad de la muestra que vamos a tomar, y en caso de cultivos permanentes o frutales a 40 centímetros. ¿Por qué la diferencia de profundidad? Porque cada cultivo tiene la concentración de sus raíces en un determinado espacio. Por eso que lo que son pasturas tienen más del 80% de raíces están concentradas en los primeros 10 centímetros. En los cultivos anuales a los 20 centímetros y los cultivos permanentes a los 40. Ese es el motivo por qué nosotros vamos a hacer esa diferenciación. Si es un cultivo anual a los 20 centímetros, profundizamos y hacemos un corte en B y vamos a sacar una especie como una torta, como podemos ver en la lámpara. Eliminamos los extremos para no cargar mucho material y esto lo vamos llenando en el balde. Todas las submuestras lo vamos a llevar en el balde, y una vez que tenemos el balde lleno de unas 10 a 15 submuestras, vamos a la casa, en un plástico nuevo, limpio, vamos a vaciar todas las submuestras, mezclamos bien
y de esa mezcla vamos a sacar un kilito que vamos a llevar al laboratorio. En ese kilito que vamos a adjuntar una tarjeta de identificación donde va el nombre de la parcela, el lugar, identificamos la parcela, en qué distrito, qué provincia y qué cultivo vamos a sembrar, para que el laboratorio nos pueda hacer la recomendación de abonamiento de acuerdo a lo que tiene nuestro campo y de acuerdo al cultivo que vamos a desarrollar o vamos a sembrar, ¿ok? Luego el análisis, el laboratorio nos va a reportar una ficha como la que estamos viendo, los resultados. Acá tenemos un análisis básico, lo más elemental, nos va a dar pH, conductividad, materia orgánica, fósforo y potasio, que con esto podemos identificar la cantidad de nutrientes que va a aportar nuestro suelo. Por ejemplo, si analizamos esta ficha, ¿qué nos dice? Que el pH es 4.8, es un suelo ácido, materia orgánica 1.6, los rangos de materia orgánica de 0 a 2 es un rango bajo. Acá estaríamos en un nivel bajo que aporta muy poco nitrógeno. Por cada 1% en promedio nos va a aportar unos 30-35 kilos de nitrógeno. Acá estaríamos hablando de un promedio de unos 40 kilos que aporta este suelo. Fósforo nos dice que tiene 2.8 partes por millón. Y los valores de 0 a 7 es bajo, de 7 a 14 es medio, y de 14 a 20 es alto. Estamos en un nivel bajo. Potasio, de 0 a 100 a 150 es bajo, de 150 a 200 es medio. Acá también estamos en un suelo bajo, es decir, es un suelo pobre en nitrógeno, fósforo y potasio. Esos datos nos van a servir para hacer posteriormente los cálculos y alcanzar al agricultor la cantidad de abonamiento que debe aplicar de acuerdo a su cultivo. Es por eso la importancia que el agricultor debe considerar contar con un análisis por lo menos cada 5 o 6 años. Y este análisis no le va a costar más de 30 a 40 soles. ¿Okay? Continuando con lo nuestro, ya estamos viendo qué nutrientes requieren los cultivos. Todos los cultivos nos van a pedir macroelementos, es decir, tenemos son cantidades que pasan los 100 kilos, fósforo de 40 a 300 kilos, dependiendo de los cultivos, potasio igual, y elementos secundarios. Todos estos nutrientes son lo que nos van a exigir los cultivos y son elementos esenciales. ¿Qué significa esencial? La esenciabilidad de un elemento es que las funciones que cumple cada uno de estos elementos nombrados no lo puede reemplazar ninguno de los otros. ¿Eso qué significa? Que basta que uno de los elementos esté en deficiencia, va a afectar la producción y calidad de los cultivos. Por eso es que se denomina elementos esenciales. Cualquier deficiencia de estos se manifestará en malos rendimientos o baja calidad de nuestros productos. Esta ley del mínimo es muy importante, muy interesante. Científicos llevaron mucho tiempo hasta llegar a estas conclusiones, que los rendimientos están determinados por los elementos o por los nutrientes más pequeños, más deficientes. Como podemos ver, si por ejemplo yo me propongo que mi maíz debe tener unas 3 toneladas de maíz cancha, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Pero por las características de mi suelo, aparece el más chiquito, el más enano de los nutrientes, es el nitrógeno, y me dice, mira, tú quedarás 3 toneladas, pero yo solamente te voy a dar 1 toneladita. Si yo aplico un fertilizante que lo puedo llevar a 3 o 4, aparece otro enano. Aparece el fósforo y dice, bueno, pues ya tiene nitrógeno, tienes para 4. Ahora el que manda soy yo. Y te voy a dar solamente 1.5. ¿Entendido? Todos los pequeños nutrientes van a fijar los rendimientos. Entonces, para yo poder tener un rendimiento de 3 toneladas, todos los elementos nutritivos que hemos visto deben estar a ese nivel de las 3 toneladas. Todos, sin excepción. Porque basta que uno, así sea un pequeño, por ejemplo, el boro, que lo requiere en gramos, en 100 gramos, 150 gramos, y no lo tiene, la calidad de nuestra producción se puede venir abajo, ¿verdad? Porque tiene funciones importantísimas que cumple, y no solamente es en una, sino casi todos los nutrientes
realizan trabajo en más de 2 o 3 funciones que siempre va a ser afectado los rendimientos. Por otro lado, las propiedades, por ejemplo, estamos entrando ya a nuestro cultivo de maíz. El agricultor debe tener conocimiento qué es lo que siembra. Por ejemplo, si el papero debe conocer esa propiedad de su producto. Igual que el que siembra maíz, ¿qué es lo que tiene mi maíz? Por ejemplo, estamos que el maíz tiene de 6 a 13% de proteínas, de nitrógeno, en promedio 9. ¿Y en qué beneficia al ser humano el nitrógeno? Pues indudablemente es parte de la construcción del tejido del ser humano, es un motor, es la energía principal, es protector, entre otras funciones. Los almidones, que están entre el 70 y el 80%, son elementos energéticos. Contiene también aceite de 2 a 6%, que son elementos energéticos de igual manera. Azúcares muy finos, de 1 a 3%, que también continúan siendo elementos. Entonces, como podemos ver, tanto la papa como el maíz están dentro de los alimentos energéticos, que si bien aportan proteína, no son grandes cantidades, pero sí cantidades significativas que conjuntamente con otros nutrientes vamos a tener dietas balanceadas. También contiene riboflavina, la vitamina B12, que tiene que ver mucho con el desarrollo y el funcionamiento de las células del cerebro. Hay elementos nutritivos como el fósforo, potasio, hierro, zinc, calcio, magnesio, entre otros. Y, por ejemplo, el maíz amarillo, por el color amarillo que tiene, contiene la provitamina A, que es el beta-caroteno, que en nuestro organismo ya lo transforma en vitamina A, que tiene una función principal en la visión del ser humano. Y el maíz morado, por ejemplo, también tiene sus propiedades por los pigmentos antociánicos que contiene, son productos antioxidantes, que estos productos justamente van a neutralizar los radicales libres que se van generando durante el metabolismo de nuestros alimentos, que estos radicales libres son los que generan transformaciones genéticas de nuestras células, es decir, el inicio de una posible enfermedad como cáncer. Y estos antioxidantes son los que lo van anulando a estos radicales libres que se van generando, ¿okay? Entre otras cosas. En cuanto al maíz amiláceo, por ejemplo, nosotros puede salir en forma de choclo o en forma seca, como es el mote, cancha. Estamos hablando de 2 a 3 toneladas cuando es seco, y cuando es en choclo, pues estamos hablando de unas 40.000 a 60.000 plantas que nos va a dar en esas cantidades las unidades o choclos, ¿no? Entonces, los requerimientos están en función a la extracción de nutrientes. Para un buen cultivo, para unas 40.000 toneladas, 40.000 o 60.000 unidades de choclos, el cultivo va a requerir 150 a 160 kilos de nitrógeno, extrae del suelo 53 kilos de fósforo y unos 152 kilos de potasio. Insisto, 152, fíjense la cantidad de potasio que requiere, y el guano tiene poco potasio. Por eso es que tienen que considerar el potasio como un abonamiento adicional al guano para tener buenas cosechas. Magnesio 40 kilos y azufre también. Entonces, como podemos ver, las recomendaciones están pues en el orden de 160 kilos de nitrógeno. Cuando es grano seco, pues va de 120 a 160 kilos. ¿Por qué la diferencia? 120 cuando utilizamos nuestras variedades locales que no son pues tan genéticamente de alta productividad, pero sí nos van a dar buenos rendimientos. Y cuando utilizamos variedades mejoradas, como la variedad que ya va emitiendo el INIA, podemos darle una mejor fertilización, porque esas plantas sí van a responder a mayores rendimientos. Por eso la diferencia, 80 kilos de fósforo y un promedio de 140 kilos de potasio. Traducido a guano de las islas, estamos hablando que si vamos a abonar con 800 kilos a 1.100 kilos de guano de las islas, o en caso si fuera la opción 2, que es la mitad de guano y la mitad químico, abonamos la mitad indudablemente, ¿no? Con 400 kilos o 550 kilos, y la otra mitad con químicos. Pero cuando son productos orgánicos, indudablemente va todo con abonamiento como se indica en la diapositiva. Opciones del abonamiento.
O sea, las opciones están en que si el agricultor va a abonar el 100% de la dosis de la recomendación con guano de las islas, o el 50% dice yo voy a poner la mitad de guano y la otra mitad voy a aplicar químicos. Entonces son opciones que tiene el agricultor para poder escoger cuál es más conveniente o de acuerdo al tipo de agricultura que él está desarrollando, ¿no? Si es un productor orgánico, tendría que abonar solamente con guano de las islas. Y si es, indudablemente, si es convencional, podría mejorar, si él cree conveniente, con aplicar una mezcla de guano de las islas y la otra mitad cubrirlo con fertilizantes químicos. Modo de aplicar. Bueno, eso ya ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero les hacemos llegar, pues que casi todos los agricultores lo pueden hacer de dos formas, ¿no? Se hacen puyadas a un costado de la planta, por debajo de la raíz, a un promedio, a 8 centímetros del costado y 8 por debajo. Es una norma genérica para que los fertilizantes no estén en contacto directo con las raíces. O como en la papa, entre planta y planta, ¿no? Como se ve en la diapositiva, que también es una práctica que se realiza en el maíz. En el caso del maíz amarillo, ya es otra cosa, porque los maíz amarillos por lo general se siembran híbridos de alto potencial genético, entonces sus exigencias también son más fuertes. 10 toneladas de maíz amarillo en promedio requiere 200, 220 kilos de nitrógeno, en promedio de 92 kilos de fósforo, a 220, a 200, 230 kilos de potasio, 50 kilos de calcio, de igual 70 kilos de magnesio, y así sucesivamente. Pero nosotros, de acuerdo, si proyección, acá en el país, los promedios de rendimiento, estamos hablando de 9 y de 10, con excepciones que pasan, pues a veces llegan hasta las 15 toneladas. Pero la mayor parte de buenos agricultores están sacando entre 9, 10, 12 toneladas. Entonces estamos hablando de un abonamiento de unos 180, 200 kilos de nitrógeno, 120 kilos de fósforo y unos 80 kilos de potasio. Y eso lo cubrimos con unos 1.100 a 1.350 kilos de guano de las islas, o la alternativa B, como ya habíamos mencionado, que puede ser la mitad de químico y la mitad de guano, con 675, y el resto lo cubre con guano de las islas, ¿verdad? Las opciones de abonamiento ya las indicamos, que puede ser orgánico, un caso si va a ser una diferencia, pero siempre hay que tomar en cuenta el potasio, insisto, porque a veces no hay que basarnos que solamente el guano, si bien tiene el potasio, pero tiene muy poquita cantidad. Nos va a aportar, pues, estamos hablando de 2%, unos 30 kilos en el mejor de los casos. Y los cultivos requieren mucho más, que hay que complementar con otras fuentes. ¿Okay? El momento de aplicación, indudablemente, esto la recomendación es que cuando la planta tiene 10 centímetros de altura, sería el momento adecuado para hacer el abonamiento, o también se puede hacer incluso al momento de la siembra. Eso ya depende incluso de las costumbres de las zonas, ¿no? Porque todo es válido. Incluso puede ser un poco más adelantado con la limpieza justamente y el aporte del maíz. Si el suelo es bueno, pues podría esperar hasta 20 días y recién hacemos el abonamiento. Entonces la planta lo va a aprovechar mucho mejor. Siempre en puyadas, ya sea al fondo del surco o entre planta y planta. Además, es necesario indicar que solamente AgRural es la única institución del Estado que vende, que comercializa el guano de las islas. No tenemos convenios, ni arreglos, ni negocios con las empresas privadas. Ninguna tienda está autorizada para vender guano de las islas. Si ustedes compran la tienda, ustedes se corren el riesgo de ser estafados, porque ellos no tienen de dónde nutrir, de dónde alimentar para el guano para poder vender. Entonces, eso ya quedan advertidos, queda a su criterio, a pesar que nosotros también venimos haciendo operativos conjuntamente la policía y la fiscalía. ¿Por qué? Para evitar la estafa a los agricultores. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo compramos? A través en las unidades zonales. AgRural está en todas las provincias, los departamentos, y AgRural está en todo el país. Así que hay que contactarse con las zonales, o también, de lo contrario, tenemos los teléfonos
de la sede central, ¿no? Que están indicados, tanto en los celulares como el correo también, ¿no? De Juana de las Islas. Ese es todo por mi parte. Si hay alguna aclaración, alguna sugerencia, algún comentario o alguna duda, estamos a su disposición. Excelente. Ingeniero, muchísimas gracias por la exposición. Parece que se está filtrando. Bien, bueno, como usted bien ha dicho, pasamos a la parte de las consultas. Para esto debe usted levantar la mano haciendo uso de su dispositivo. En la parte inferior tenemos un icono con una manito, por eso usted lo presiona y en el orden en que levanten la manito se les va a brindar la oportunidad de formular la consulta o la pregunta al expositor. Muy bien, ha levantado la mano ya Néstor Malcarrevilla. Adelante, Néstor, con la consulta. Bueno, primeramente agradeciendo al ingeniero por su brillante exposición, o sea, de un punto de vista práctico, ¿no? Que va dirigido a los productores agrarios de costa, sierra y selvas, ¿no? Porque es interesante, ingeniero, ¿no? Hacer un efecto comparativo de variedades de costa, de sierra y selva, llámese lo que es el maíz amarillo duro, anteriormente usted conoce que era marginal 28 tropical, y frente a los híbridos. Entonces nosotros, yo al menos trabajo en la sierra, ¿no? Soy un servidor civil de agro rural, y coordinador de Agro, y veo que acá los productores agrarios sí están aplicando, como usted dijo, sus abonos orgánicos de origen animal, el estiércol, de cuy, de gallina, y si hacemos una composición de los análisis de elementos, son muy buenos, ¿no? Entonces, bajo ese análisis factorial, utilizando guano, el testigo, el guano, y guano con estiércol, o de pollinacia, o de oveja, de cuy, entonces los rendimientos prácticamente van a ser satisfactorios, pero siempre tienen que aplicarlo en su momento oportuno, dónde, cómo, cuándo, y de acuerdo también a la fisiología del cultivo, de las etapas en crecimiento y desarrollo, para que dé buena producción y rendimiento satisfactorio. Entonces, mi pregunta era, ¿usted ha tenido experiencia en cuanto se refiere a los híbridos, en caso de lo que es de costa y sierra, versus maíz de marginal o variedades en cuanto a su rendimiento en diferentes localidades, mi estimado ingeniero, con estos abonamientos? Gracias. Mira, en el maíz es, digamos que no es muy generalizado una variedad para todas las zonas. Ustedes saben que cada variedad está a veces determinado por pisos ecológicos. Entonces esto va variando. Lo importante es hacer un buen uso de una buena semilla de calidad y buenos abonamientos. Yo creo que los dos factores van de la mano, porque para tener una buena productividad necesitamos buenas simientes, buenas semillas en cualquier tipo de cultivo. Entonces, si nosotros vamos, porque ya los agricultores conocen cuáles son las variedades de híbridos que están adaptados a sus zonas. Entonces, lo importante es que hagan un buen trabajo de siembra, de abonamiento y seguimiento y controles para evitar plagas y enfermedades, porque eso también nos va a restar la producción, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave de ponerle mucho cariño, mucho corazón a lo que hacemos. Y vamos a tener buenos resultados, porque al final para eso trabajamos. Trabajamos para mejorar nuestras economías y nosotros no queremos tener agricultores pobres porque no tienen por qué serlo. Hay que solamente apoyarlos, ayudarles a subir la cuesta para que logren los objetivos. Esa es la finalidad y por eso estamos permanentemente con nuestros agricultores. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Néstor, por la consulta. Ingeniero Broncales, tiene usted un dispositivo cerca y se está acoplando. Parece que hay dos dispositivos ahí donde está. Muy bien, ahora es el turno de Abner Cuscoma. Si nos escucha, por favor, puede abrir su cámara, su micrófono. Bien, buenas tardes. Adelante, Abner, bienvenido. Sí, gracias. En primer lugar, quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Yo quisiera hacer la consulta referente al tema, al ingeniero Raúl.
más bien desde ya hacer un reconocimiento de su participación a través de esta exposición, dando a conocer pues la importancia, sabemos sin duda alguna del valor y el privilegio que tiene este abono, ¿no? Y es recontra muy, muy bueno en la agricultura. La pregunta más sería, ¿cómo poder acceder a ello? Acá, si bien es cierto, la seguridad nacional, en cuanto a la libertad, y me imagino que a nivel nacional también hay este tipo de situaciones en las cuales el acceso es muy complicado y difícil para la compra del guano de las islas. Hay muchos productores, más que todo en la agricultura familiar, que están interesados en el uso del guano de las islas, y por lo tanto el acceso a la compra es lo complicado. Yo quisiera de repente a través de su persona esto se pueda corroborar o coordinar con las entidades pertinentes para que pueda tener un acceso más en las zonas rurales. Gracias. El guano en esta oportunidad se está designando buenas cantidades. Yo creo que estamos por los 700 toneladas en cada unidad zonal, que vamos a hacer una mejor cobertura que en otras oportunidades, que en otros años. Justamente lo que queremos es que llegue a los pequeños agricultores, que son los que más lo necesitan, sobre todo en estas situaciones de escasez y fertilizantes demasiado caros, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias, Amner, por la consulta. Pasamos ahora a Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, por favor, si nos escucha, pudiera abrir su micrófono o su cámara para saber desde dónde se conecta. Adelante, por favor. Bien, primeramente saludar al expositor y también a todas las personas que estén conectados, pues, ¿no?, en esta capacitación, diría yo. Bien, mi pregunta es, ingeniero, mencionó usted que Agrorural es la única entidad que distribuye, lo que son los guanos de las islas. En este caso, ingeniero, yo vengo pues de una zona rural y la verdad, pues acá adquirir guano de las islas es pues muy difícil, no llega. Entonces, en base a esto, ya que hemos visto, no podemos llegar, estamos emprendiendo como hemos creado una asociación agropecuaria y a ver si de esa manera pues podemos nosotros contactarnos con ustedes y para poder adquirir pues lo que es guano de las islas. ¿Y cuáles serían pues los requisitos para poder adquirir, ¿no? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como ya son una organización de productores, incluso podrían acceder a través de un convenio, ¿no? Está habilitado. Es una de las formas como las organizaciones pueden adquirirlo, y ustedes lo llevan desde nuestros almacenes centrales, es más directo. Bien, el detalle es que acá el acceso a veces es muy lejos, de repente de qué manera podemos adquirir, ¿no? De repente ustedes nos darán pues una salida, de repente nos podrían vender y de esa manera pues tal vez nos podemos trasladar desde donde nos vendan, ¿no? Porque en realidad acá estamos en una zona rural muy alejada de la ciudad. Claro que llega carretera, pero es muy difícil para poder adquirir. ¿Desde dónde se conecta? Disculpe. Desde el distrito de Pucacolpa, Huanta. Es un Ayacucho. distrito joven. Desde Ayacucho. Sí, como el ingeniero, bueno. Bueno, indudablemente Huanta no está muy lejos de Huamanga, ¿no? Pero si fuera el caso, como le vuelvo a repetir, la opción la tiene por ser una agrupación de agricultores que están organizados, procede sin un convenio, sin ningún problema, para que podría apoyarte a sus agricultores en su conjunto, dependiendo de la cantidad que ustedes requieran, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias por la consulta, gracias, ingeniero. Pasamos entonces ahora con Edwin Flores Zulcahuamán.
Edwin Flores, si Buenas nos tardes. escucha, adelante. Bienvenido. Díganos, ¿de dónde se conecta, señor Edwin? Buenas tardes, hablo de Apurímac, Andahuaylas. Bienvenido. Para hacer la consulta, si bien es cierto, hay una dotación a las oficinas zonales de agrorural, pero la cantidad que abastecen a esta oficina zonal en Andahuaylas es muy poca, viendo la cantidad de productores que existen en la provincia de Andahuaylas, más que todo. Y es un problema porque No se escucha muy bien la pregunta, si no sé si podría repetirla o hacerlo. una cantidad limitada de 500 kilos por productor y la cantidad que llega acá creo que es, no sé, algo de 500 toneladas, creo, o 700 toneladas, creo, y no abastece a la producción que hay. Y también escuchaba atentamente al ingeniero que dijo que a través de un convenio, si es una asociación, se puede hacer un convenio. ¿Con quién se debería realizar el convenio para poder dirigirnos de repente como asociación de productores? ¿O con quién deberíamos firmar ese convenio? ¿Directamente con Agrorural en Andahuaylas o necesariamente con Agrorural en Lima? Gracias. Su micrófono está apagado. Su micrófono está apagado. Del ingeniero Broncano. Por favor, les pediría que las consultas que las hacen sea respecto al tema, que son aspectos técnicos del cultivo. La parte comercial, le estamos dejando los teléfonos, el correo para que puedan comunicarse con el área de comercialización. Sí, ya, bueno, quisiera acotar, Edwin, que hemos tenido ya un evento exclusivamente para ver la comercialización. En marzo de este año tuvimos un evento, estoy dejando en la sala el enlace del evento en YouTube. Por favor, pueden verlo y ahí el ingeniero que estuvo a su cargo, el ingeniero Díaz, él dio el procedimiento y habló acerca de estos convenios. Asimismo, en el portal de Red y Agro se colgó el modelo del convenio, el modelo de todos los documentos que él ofreció, se envió por correo electrónico en su oportunidad, pero no hay ningún problema, pueden escribirme, yo lo que recibí de él, yo les puedo hacer llegar. Así que no hay problema. Ese no ha sido, como bien ha dicho el ingeniero, el tema de hoy. El tema de hoy ha sido abonamiento para el cultivo de maíz. Por eso vamos a agradecer que las consultas sean respecto a ese tema. El ingeniero no está a cargo de la comercialización, él no tiene a su cargo la distribución de guano. Mal haría él en dar algún detalle que no le corresponde. Por eso les agradeceríamos revisar la grabación donde se daban esos detalles, esas explicaciones y por ahí también los datos del expositor que dejó. Muy bien, Doris Espinosa también ha levantado la mano, así que Doris, adelante con la consulta, por favor. Si usted puede habilitar su micrófono, también puede indicarnos desde dónde se conecta. Buenas tardes, ingenieros. ¿Me están Buenas copiando? tardes. Sí, adelante, Doris. ¿De dónde te Sí, conectas? yo estoy en un lugar que se llama Sangayaico, que está a 4 horas de Ica, pero es jurisdicción de Huancavelica. Mi consulta era justamente lo que anticipó el señor, pero lamentablemente ese no es el tema. Me dicen, entonces estaría dejando de lado mi consulta. Gracias. Ok, Doris, gracias. Sí, para quienes desean saber más sobre la comercialización de guano, les he dejado el enlace. Por favor, ahí están todos los detalles. Incluso en el YouTube van a encontrar ahí en el primer comentario, me parece, el enlace para descargar la información. No se preocupen. Y cualquier cosa, les dejo también mi número para que ustedes... También les dejo el número de mi celular para que ustedes puedan escribirme y hacerles cualquier otro detalle, ¿ya? Mis datos, yo siempre lo envío con el correo, así que, y me tienen en los grupos de WhatsApp, así que estoy dejando mi nombre, mi número, y espero sus consultas, y por ahí vemos cómo los ayudamos, ¿bien? Ya, ingeniero Samuel Carranza ha dado una consulta en el chat, dice, ¿cuántas toneladas de guano requiere para un suelo con pH 4.8?
¿Lo escuchó, ingeniero? Su micrófono está apagado. Hay una consulta. Bueno, si no hay más consultas. Hay una consulta que le acabo de leer en el chat. No sé si lo puede contestar, ingeniero. Acabo de leerle la no sé si usted lo... Y en todo caso pueden bajarle el volumen a la computadora porque se está acoplando mucho el audio. No copié la pregunta, por favor, si podía repetirla. La pregunta es, ¿qué cantidad de guano de las islas requiere un suelo con un pH 4.8? Un suelo con 4.8 nos indica que es un suelo ácido. La cantidad que requiere ese cultivo, pero antes que cantidad, estamos hablando de un suelo enfermo, que tiene problemas. Un suelo cuyo pH es menor de 5.5, acá estamos un valor de 4, que es bastante ácido. Primero se tiene que hacer un encalado para eliminar, neutralizar el efecto del aluminio, porque en los suelos ácidos el problema es el aluminio y el manganeso, el hierro, que van a reaccionar con el fósforo y lo van a precipitar. Es decir, por más que le pongamos 10 kilos, 100 kilos, 200 kilos, nunca va a llegar el fósforo a la planta, porque va a reaccionar con el aluminio principalmente, y el aluminio lo precipita. Se forma el fosfato de aluminio, y para ello, para que estos nutrientes puedan ser efectivos, primero deben sanear ese cultivo aplicando indudablemente calcio en forma de caliza o dolomita, que son las alternativas, previo análisis químico, ¿no? Van al laboratorio y les van a indicar qué cantidad deberían aplicar de acuerdo al contenido que se encuentre de aluminio. Entonces, una vez que han saneado ese terreno, cualquier abonamiento que se le está indicando va a ser perfecto. En esas condiciones, ningún abonamiento va a ser eficiente, sobre todo el fósforo no va a llegar y va a ser un elemento que es determinante en la producción. Queremos altos rendimientos, no lo vamos a tener porque el fósforo no llega fácilmente en esas condiciones de pH. Precipita, está ahí, pero no está disponible para la planta, está precipitado, está fijado al suelo. ¿Ok? Hola, buenas tardes. Hola. Pero la lluvia fue más fuerte. Tu micrófono no está activado. Sí, adelante, señor Hermix, ha levantado usted la mano. Sí, buenas tardes al expositor y buenas tardes con todos los compañeros que están en sala. Consultarle al ingeniero, ¿cuál es el momento adecuado para hacer el encalado del suelo? ¿En qué momento se debería hacer el encalado para poder corregir el tema, obviamente, de la acidez o tema de pH? Gracias. El encalado debes hacerlo, mira, en primer lugar, cuando tengas disponibilidad de agua, porque tienes que encalar, y si tú tienes riego, a buena hora puedes hacerlo en cualquier época, pero si estás expuesto a las lluvias, tienes que esperar el momento de las lluvias, ¿no? Pero el encalado funciona con la cal y el agua porque son reacciones químicas que esas reacciones tienden a neutralizar el aluminio. Entonces, ya neutralizando el aluminio, ese suelo queda sano para tener buenos rendimientos en cualquier cultivo, y de las zonas, desde luego, ¿no? Sí, ingeniero, disculpe, y me refería a cuánto tiempo o en qué momento antes de realizar la siembra de cualquier cultivo. ¿Cuánto tiempo yo debo hacer el encalado antes de sembrar? A ver. Ya, mira, unos 3 a 4 meses antes de la siembra para que pueda haber hecho efecto el encalado. Aún así va a seguir reaccionando, pero en 3 meses ya tú tienes un suelo con bastante probabilidad porque ya está prácticamente neutralizando permanentemente ese aluminio que es el que va a bloquear, y aparte de bloquearte es fitotóxico, o sea, es tóxico para cualquier cultivo
en esas condiciones porque los cultivos comienzan a absorber aluminio como si fuera el nitrógeno, el fósforo, y es un elemento tóxico para los cultivos. Por eso es que hay degeneración de las raíces y también degeneración de los frutos. Parece que fuera una virosis, pero es efecto del efecto tóxico del aluminio. Puede que el aluminio afecte en dos formas, como tóxico y como impedimento para que el fósforo pueda llegar a los cultivos. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias, Servis, por la consulta. Sé que el ingeniero tiene que retirarse. Él me indicó que solo hasta las 5 podía acompañarnos, así que yo les agradecería su comprensión. Estoy dejando el teléfono del ingeniero en el chat para que cualquier consulta ustedes lo puedan contactar bien y puedan orientarles si queda alguna duda. Ya, así que, por favor, yo les agradecería... si están haciendo algunas consultas más en el chat, ingeniero, así que igual los correos se le envía al ingeniero y le agradeceríamos que por favor se comunicaran con él si es que hay alguna otra duda. Bien, vamos entonces a cerrar ya en la grabación y lo dejo, ingeniero, con sus palabras finales, alguna orientación general que usted quisiera brindar y de repente su correo. Bueno, ¿no? muy agradecido a todos los que nos han acompañado en esta oportunidad y estaremos nuevamente, estimo yo, dentro de unos 20 días aproximadamente, en la próxima charla del mes de junio. Y desearles pues éxitos en sus cosechas, en tiempos difíciles. No hay que bajar la cabeza, hay que seguir para adelante porque todos los malos tiempos pasan. Y bueno, pues ya vendrá momentos buenos, cosechas buenas y mejoras para la economía de la agricultura. Agradecido por todo. Está bien importante.